Ahora es el turno de las mitocondrias. Ya estuvimos hablando de ellas y de los cloroplastos cuando estuvimos comentando la teoría endosimbiótica. Las mitocondrias son orgánulos polimórficos que están presentes en todas las células eucariotas y que son especialmente abundantes en aquellas células que tienen una elevada demanda energética. En ellas se realiza el metabolismo respiratorio y por lo tanto el objetivo de este metabolismo es la obtención de energía. Vamos a hablar de su estructura. Desde fuera hacia adentro vamos a distinguir varias capas. Primero tenemos la membrana mitocondrial externa, a continuación el espacio intermembranoso o intermembranal, después tenemos la membrana mitocondrial interna y por último la matriz mitocondrial, que vemos en la siguiente ilustración. Aquí tenemos membrana mitocondrial externa, que veis que señala hacia el contorno externo de la mitocondria. A continuación iría el espacio intermembrana o intermembranoso, que sería este hueco que hay. ¿Lo veis? Por aquí. Luego tenemos la membrana mitocondrial interna, que sería esta de aquí, que como podéis observar tiene crestas, ¿no? Se forman unas crestas que ya se introducen en la última parte que tenemos, que sería la matriz mitocondrial, que sería el interior. Este interior tiene el ADN, tiene ribosomas y las partículas F1 de las que hablaremos ahora. Veamos en detalle cada una de las partes de la mitocondria. Primero tenemos la membrana mitocondrial externa, que es muy permeable puesto que tiene gran cantidad de proteínas que forman canales. Después tenemos el espacio intermembranoso, que está entre ambas membranas y que tiene una matriz semejante al citosol. Luego tenemos la membrana mitocondrial interna, que es más impermeable que la externa y presenta numerosas invaginaciones que denominamos crestas. Estas crestas se introducen hacia la matriz. En la membrana mitocondrial interna encontramos las cadenas de transporte electrónico y enzimas como la ATPasa, que cuando las vemos al microscopio electrónico forman una estructura que denominamos partículas elementales F1 o Fernández-Morán. Es decir, al microscopio electrónico podemos ver esas ATPasas, partículas elementales F1. Y es muy importante este dato porque en selectividad nos pueden preguntar temas o cosas referentes al microscopio, pero siempre de forma transversal. Normalmente se centra en qué podemos ver y qué no podemos ver con el microscopio electrónico y óptico. Por lo tanto, este dato es importante también. Por último tenemos la matriz mitocondrial, que contiene ADN circular, ARN y ribosomas de tipo 70S. Os recuerdo que eran iguales que los de las bacterias y el ADN también era circular como el de las bacterias. Y además de todo esto encontramos enzimas, coenzimas, agua y sales minerales. Veamos las funciones de la mitocondria. Las mitocondrias básicamente se encargan de realizar la respiración celular, que son oxidaciones para poder obtener energía en forma de ATP. En la matriz se producen los siguientes procesos. El ciclo de Krebs, importante para el metabolismo respiratorio, la oxidación de los ácidos grasos también, y la síntesis de proteínas mitocondriales mediante la maquinaria replicativa y el ADN mitocondrial. Por otro lado tenemos la membrana mitocondrial interna que realiza la fosforilación oxidativa. Tanto el ciclo de Krebs como la oxidación de ácidos grasos, así como la fosforilación oxidativa, son procesos que veremos más adelante en el metabolismo. Pero ya podemos ubicarlos y es importante saber dónde ocurre. Pasamos a cloroplastos, que como ya sabemos son orgánulos polimórficos, al igual que pasaba con la mitocondria, que se encargan de captar la energía luminosa y gracias a ella realizan la fotosíntesis, fabricando biomoléculas que son necesarias para las células. Son características de células eucariotas vegetales. Vamos a ver su estructura. Los cloroplastos tienen también varias capas, digamos. Primero tenemos la membrana externa, que es muy permeable. Después iría el espacio intermembranoso, que se localiza entre ambas membranas. A continuación, la membrana interna, que es menos permeable y tiene proteínas específicas para el transporte. A continuación, los tilacoides y la grana. Aquí tenemos que especificar un poco más. Los tilacoides son sáculos membranosos que se disponen paralelamente al eje mayor del cloroplasto. Algunos de esos tilacoides se acumulan y se agrupan formando los granas. En las membranas tilacoidales encontramos los pigmentos, cadenas de transporte electrónico
y ATPasas implicadas en la fotofosforilación. Este proceso lo veremos con detalle en el metabolismo. Por último tenemos el estroma, que sería el interior del cloroplasto, la matriz del cloroplasto en sí, donde encontramos ADN circular bicatenario, ribosoma 70S, igual que en las bacterias, gránulos de almidón y enzimas implicadas en la fijación del CO2 que es necesario para realizar la fotosíntesis. Vamos a ver una ilustración. Primero tenemos la membrana plastidial externa o, como hemos dicho antes, membrana externa del cloroplasto. A continuación, el espacio intermembranoso o periplástico, que sería el hueco en mitad. Luego tenemos la membrana plastidial interna o la membrana interna del cloroplasto. Y ahora vamos a ver la estructura interna. El estroma, que sería todo el relleno en el que encontramos los tilacoides. Los tilacoides serían cada una de estas estructuras, que cuando se agrupan forman un granum, cuyo plural es grana. Luego tenemos, como dice aquí, tilacoides de grana, en el conjunto, ¿vale? También tenemos un tilacoide intergrana, que son tilacoides que unen los granas, lo unen, ¿vale? También tenemos el ADN del cloroplasto y, muy importante, hay que hablar del espacio tilacoidal, que sería el interior del tilacoide. Terminamos los cloroplastos con su función. Los cloroplastos son los órganos encargados, como hemos dicho, de realizar la fotosíntesis. Es un proceso metabólico en el que la materia inorgánica se transforma en orgánica y para ello necesitamos energía en forma de ATP que es obtenida de la energía lumínica del Sol. El proceso de fotosíntesis tiene dos fases. Una fase lumínica que ocurre en los tilacoides, en la que se obtiene ATP, poder reductor en forma de NADPH, y se libera oxígeno. Y otra fase que sería la fase oscura, que ocurre en el estroma, donde se sintetiza materia orgánica, utilizando para ello el CO2 y la energía y el poder reductor que hemos tenido en la fase lumínica. Con esto terminamos los cloroplastos, pero los trabajaremos en mayor profundidad durante el tema del metabolismo.